mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén a través del Facebook. ¿Cómo comenzó la mañana? Nosotros ya todo a lo previo de lo que se va a venir este fin de semana con esta importante competencia que vamos a tener, el honor de poder disfrutar junto a todos ustedes en esta jornada doble que vamos a vivir a partir del día de mañana. Mañana que a partir de la hora 11 estaremos directamente desde esta modalidad junto a la gente de Radionet que nos han abierto las puertas como para poder compartir durante todo este fin de semana esta posibilidad de llevarle a todos ustedes lo que es el tema del automovilismo, donde vamos a estar enganchados con su canal de YouTube, que ha hecho una inversión muy grande la gente de este medio, de esa localidad, como para poder realmente tener la posibilidad de transmitir a través de streaming todo lo que significa esta gran movida que vamos a tener en el transcurso de todo este fin de semana. Así que, señores, esto es un poco el panorama de cómo vamos a estar viviendo durante el día sábado y el día domingo todas las alternativas de este esperado campeonato santacruceño de automovilismo. ¡Qué grande Racing, loco! ¡Qué grande Racing, Esta satisfacción que nos está dando el equipo de Gustavo Acosta, que realmente nos da muchas satisfacciones hasta el momento. Hay muchos que están esperando el campeonato de Mundial de Clubes. Esperemos de que hagan buen papel, ¿vio? Porque están representando lo que significa al fútbol argentino, que ojalá que lo representen de la mejor manera, como lo viene representando Vélez, como todos los equipos, que de una de otra, Vélez, River, en el caso de el Racing Club de Avellaneda, y bueno, todos los equipos que están tratando de llevar adelante los colores de nuestra querida República Argentina, ¿vio? Que le mando un gran saludo a mi amigo Nico, Nico, el vecino, que todos los días también nos sigue a través de las distintas modalidades que tenemos de poder llegar junto a todos ustedes. Y esto es lo importante, también tener el apoyo de todo lo que realmente significa ese ida y vuelta que tenemos con Nico, que bueno, hace tantos años que tengo la posibilidad también de haberlo conocido y disfrutar como vecino esta amistad. Así que un gran abrazo para nuestro querido amigo Nico, que bueno, seguramente ya está prendido a nuestra tirada diaria, que es lo que realizamos durante todos los días, de lunes a viernes a partir de la hora 11. Enganchate en el canal de YouTube de nuestra emisora, que bueno, ahí también vas a poder escuchar buena música, buena merre que todos los días le metemos para todos ustedes. Bueno, señores, les voy a estar dando el estado del tiempo, les digo la verdad, bastante bueno se está presentando. En estos momentos tenemos 7 grados de temperatura, 33 es el kilometraje de viento que tenemos en estos momentos, humedad del 59%, visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1009 megabar. Bueno, 9 va a ser la temperatura máxima que vamos a tener en el día de la fecha. Bueno, ya todo lo previo de lo que va a ser este invierno, que ya lo tenemos ahí en puerta, ¿no? Sí, ya hoy es el último día del mes que vamos a estar junto a todos ustedes, el mes de mayo de este año 2025.
Sí, le mandamos un gran saludo a todos aquellos que han confiado también para esta transmisión durante este fin de semana. Nuevamente agradecerle a la gente de Radio Alamosnet, ahí en la ciudad de Caleta Olivia, donde vamos a estar prendidos. Ahí en el circuito, y después, bueno, a la gente de la ciudad de Puerto Deseado, a la gente de la ciudad de Las Heras, y bueno, esto que realmente también nos permite poder llegar a los distintos puntos cardinales de este mundo con el canal de YouTube de la gente también de lo que significa de Alamosnet, Así que bueno, señores, esto es un poco la presentación de todo lo que vamos a vivir, les digo la verdad, con mucha ansiedad de poder acompañar todo lo que significa el automovilismo de la zona norte de Santa Cruz, que esto realmente también es importante recordar de que tenemos la posibilidad de hace muchos años ya de compartir junto a todo el automovilismo y por supuesto a toda la gente que de una u otra manera también nos están dando el apoyo. Y ya también a lo previo de lo que se nos viene, este gran desafío junto a mi amigo Beto Silvi con el tema de Canal 9, ¿no? L85, Canal 9, que vamos a estar disfrutando a partir del próximo día 7 de junio, el primer programa, que le digo la verdad también, unos nervios enormes, ¿no? Con la responsabilidad que siempre le vamos a estar metiendo como para poder compartir junto a todos ustedes esta pasión que es el tema del automovilismo. Bueno, señores, la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes. Buena música, buena onda, todo lo que vamos a estar viviendo durante el fin de semana. Por supuesto, los distintos matutinos que vamos a estar deshojando en este día viernes 30 de mayo. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. Otoño 2025. Para que no te quedes sin tu música. Tu radio va con vos. A todos lados. Llévanos. FM Argentina 105.1 MHz. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. En esquina Estrada y Sarmiento. O en 13 de diciembre, 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana?
gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. De algún camión que traiga agua a domicilio, ¿tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. GESIPA, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros Línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer, Un
Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fin de espacio publicitario. Otoño 2025. Tardes perfectas con tu radio. Otoño 2025. Rock de plazas, bares y mates en la vereda. El rincón donde se cruzan nuestras vidas. Lleno de recuerdos y canciones. El ritmo late en cada uno de nosotros. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esta hermosa mañana que estamos teniendo, a pesar del viento y del frío, pero bueno, estamos tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido. Ahora, buena música que hemos seleccionado también, y después vamos a empezar a deshojar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13. Vamos, dale gas. Dale, porque hoy termina el mes de mayo. Adel, deja que me vaya, niña, que en el monte está la luna. Así me voy silbando solito, zambita de la angostura. Así me voy silbando solito, zambita de la angostura. Lejos me llaman los toros, más lejos de Betuco. Y el verano caliente torito se desboca en el río Turbio. Y el verano caliente torito se desboca en el río Turbio. Yo canto en la caldera y en Campo Alegre, donde canta el Chacho Rollo sus coplas hasta las piedras florecen. Donde canta el Chacho Rollo sus coplas hasta las piedras florecen. Perdió de guaico en guaico, llora con el rocío al alba, mi corazón desvelado. Llora con el rocío al alba, mi corazón desvelado. Me voy para Nogalito. Madurada semilla al aire, mi copla vuelve al silencio. Madurada semilla al aire, mi copla vuelve al silencio. Yo canto en la caldera y en Campo Alegre, donde canta el Chacho Rollo sus coplas hasta las piedras florecen. Donde canta el Chacho Rollo sus coplas hasta las piedras
En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Lo que pasa y no pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. Hablamos de la ruta del dinero K. La Corte Suprema dejó firmes las condenas contra Lázaro Báez y otros implicados en la causa. Lo hizo al rechazar los recursos planteados por todos los condenados. La decisión es la antesala de lo que puede resolver el tribunal en la causa Vialidad, en la que está condenada la expresidenta Cristina Kirchner. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Crisis institucional en la policía de San Luis por sospechas de corrupción y silencio oficial. La posible salida de Pablo Vieites expone el conflicto interno en la fuerza y presuntas maniobras con retiros. El gobierno guarda silencio mientras crece la presión dentro y fuera. Hoy hablaríamos de otra manera si tuviésemos 8.000 trabajadores efectivos en Tierra del Fuego. La legisladora provincial por Forja, Miriam Martínez, habló sobre la situación delicada que atraviesa la industria fueguina frente a la decisión del gobierno de bajar aranceles a la importación de celulares y llamó a hacer una autocrítica por la inestabilidad histórica de los empleados fabriles. La Corte Suprema rechazó un pedido de Cristina Kirchner para ser sobreseída en la ruta del dinero K. El máximo tribunal ratificó la decisión que revocó su sobreseimiento en la misma causa en la que hoy se confirmó la condena de Lázaro Báez. También desestimó apartar a los jueces recusados por la expresidenta, quien deberá seguir siendo investigada. El Senado aprobó 6 designaciones en la justicia de Mar del Plata. 2 fiscales serán camaristas. Leandro Favaro, de la Unidad Fiscalizadora Especializada en Estupefacientes, y Juan Pablo Lodola, de Delitos Económicos, integrarán la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mar del Plata. Nombraron otros 3 jueces y una defensora oficial. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. Tu voz es importante. Por eso queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. De allá y de donde la noche por Yahoo no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de allá y de allá y calle de tierra, tacuaral y enredaderas. Los kunumi juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y de allá y donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez
y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te. De allá y te, donde la tarde se recuesta en las palmeras para morirse a cajatá y naranjalera, descalza en el arenal. De allá y te, donde el invierno tiene un frío de lapachos, Caú el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucay. De allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, pueblero de allá y te. comprarme con tus besos. No ves que no me muero llorando por tu amor. Mira si ni te siento, no ves cómo me río. Ándate que no quiero que me pidas perdón, que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta, o porque fui muy bueno te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo y prefiero morirme a tener que vivir. Fuerza, vengo ahí. No mojes tus pupilas, que todo será inútil. No ves que mi destino se derrumbó por ti. Si cuando te di todo, lo más que pude darte, me dejaste por otro, burlándote de mí. Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia. Tendrás toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho. Con todo mi despecho te tengo compasión. Si apagué para siempre mi corazón herido, se tornen mis pupilas sin lagrimear jamás, y en mi último suspiro tan solo una sonrisa te han de dejar en mis labios perdonando tu mal. Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta, o porque fui muy bueno te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo y prefiero morirme a tener que vivir.
En la primera parte del día, nuestro sonido va con vos. Mañanas de Otoño 2025 en 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 25 con nosotros, mucho mejor. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Rosario Central anunció el regreso de Angelito Di María. El canalla cerró el retorno del campeón del mundo con Argentina, quien se va a incorporar al plantel dirigido por Ariel Holland después del Mundial de Clubes. Rosario Central dio el golpe del mercado de pases, anunció el regreso de Angelito Di María. Luego del adelanto que se dio hace pocas semanas sobre este tema, el canalla aceleró las conversaciones y este jueves logró cerrar verbalmente el vínculo, que todo indica que comenzará luego de que Fideo dispute el Mundial de Clubes con el Benfica. Aunque no fue confirmado por las partes, el jugador de 37 años terminará su contrato con el equipo portugués el próximo 30 de junio y después quedará en libertad de acción y regresa al club del cual es hincha y al que le sirvió de trampolín para su impactante carrera. De esta manera, hicieron su presentación. Hola, acá estoy de vuelta. En estos días algunos están de vacaciones, pero yo no puedo parar, porque soy Rosario Central. Y aunque tuvimos un gran año, queda mucho por hacer. Con él, con ellos, pero sobre todo con ustedes, armamos una fiesta hermosa. Y cuando haces una fiesta así, no se la quiere perder nadie. Pero esto recién empieza. Vamos a seguir creciendo, a volar cada vez más alto. Volar, vamos a necesitar tus alas. Y esto es verdad. Tu vida fue una hermosa vida. Tu vida transformó la mía. Bienvenido, Ángel. Te estábamos esperando. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Con emoción el recuerdo de mi adiós, nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flores. Vibra todo mi ser al cantar mi canción. Y al evocar tu cerro, repica un bombo en mi corazón. ¡A la vuelta! Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver. Y sentir en el aire aromas de albahacas pa'l carnaval. Las flores de mi jardín tan hermosas no son, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si yo pudiera volar
volar como el libre zorzal y cantar en tu ceja en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Declararon la nulidad del juicio por la muerte de Maradona. Los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso declararon la nulidad del debate oral. En esa era el final que se esperaba, pero que nadie quería. Tras más de 2 meses de debate y más de 40 testigos, este jueves finalmente se declaró nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión fue tomada por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, quienes quedaron a cargo de un tribunal incompleto tras la recusación de la magistrada Julieta McIntosh, que protagonizaba un documental del caso sin consentimiento de las partes. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso si estoy confundido, amor, si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero tenerte para saber. Quiero tenerte para entender. Si
tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo. El gobierno se reunió con residentes del Garrahan, no hubo propuesta salarial y evalúan un plus por productividad. El Ministerio de Salud admitió el desfasaje de ingresos, pero relativizó el conflicto. Los médicos en formación y los especialistas aseguran que el hospital se está desmembrando por la deserción a causa de los magros ingresos. El gobierno nacional convocó un encuentro con los médicos residentes del Hospital Garrahan, donde escala el conflicto por los paupérrimos salarios que recibe el personal de salud y administrativo del Centro de Salud para Niños. Por ahora, no ofrecieron mejoras salariales significativas y planean aplicar un plus por productividad cuyos detalles todavía están por verse. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor dejaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Traviesa, pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón.
Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo. El gobierno lanzó un plan de obras por $6.600 millones para evitar cortes de luz que serán costeadas por los usuarios. Se trata de 17 proyectos de infraestructura que incluyen estaciones transformadoras y 5.610 nuevos kilómetros de líneas eléctricas. Serán financiadas de obras prioritarias por más de $6.600 millones para mejorar la red de transporte eléctrico en varios puntos de la Argentina y mitigar los cortes de luz. Tal como se había anticipado, los proyectos serán financiados y ejecutados por empresas privadas a través de un esquema de concesión, por lo que no habrá costo para el Estado. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. La parte más representativa del día en otoño es la mañana. Nosotros transcurrimos con vos esta parte del día. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Mañanas con vos, otoño 2025. Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, degajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario.
Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. En esquina Estrada y Sarmiento. O en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega,
aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada, Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Con mi voz a regalarte la sonrisa. Cada amanecer que estoy contigo, yo te encuentro más y más bonita. Y a mi corazón le gusta tanto protegerte, que quiero que olvides el pasado. Quiero ser tu luz, tu buena suerte y tú serás como aire fresco en mi ventana. Yo seré el amor de tu vida, el viento en tu cielo, la fe. Mi amor será en el horizonte, estrella azul, será tu guía. Mi amor viene a curar
nos damos besos a escondidas de la gente. Y París nos mira iluminada diciendo: qué par de locos, qué inocentes tú serás como aire fresco en mi ventana. Yo no seré el amor de tu vida, el viento en tu cielo, la fe. Mi amor será el horizonte, estrella azul, será tu guía. Mi amor viene a curarte las take my heart, I want to be yours. I wanna make you feel that life is better. Baby, come take my heart, oh, I want to be yours. I wanna make you feel so high. Dennis Mora. Mi amor será en el horizonte, estrella azul, será tu guía. Mi amor viene a curarte las heridas. Mi amor será tu continente, un nuevo amanecer el día. Mi amor te hará sentir la más querida. Solo el amor podrá salvarnos hoy. Ahora solo voy entendiendo, tengo que cambiar. No voy por lo cierto, voy por los demás. Solo sé que el tiempo todo lo puede y todo lo es. Todo aquello que quieras lograr, si es por las buenas, el tiempo te lo dará. Ahora solo voy entendiendo, tengo que cambiar. No voy por lo cierto, voy por los demás. Me recuerdo perdiendo el tiempo, tengo ganas de llorar. La verdad de este cuento, vos la debes buscar dentro tuyo. Y verás que vos lo pensabas mal. Yo te dije, mi amor, todo cambiará. Empezando por esta canción, el comienzo de una ilusión. Vas abriendo tu corazón, dejar entrar luz en tu interior. Solo sé que el tiempo
sé que el tiempo todo lo puede y todo lo es. Solo sé que el tiempo todo lo puede y todo lo es. Solo sé que el tiempo todo lo puede y todo lo es. Las novedades también pasan en otoño. Lanzamientos de otoño 2025. Sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover en esta noche, nena.
En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, todas las noches durmiendo contigo, oh, yeah. Eso para ella es un castigo. Ya no siente nada al hacer el amor, tampoco le abriga tu calor. Nada la motiva en esta relación, no existe emoción ni tampoco pasión. Se les marchitó el amor, ya solo queda el dolor. Y ella se pregunta cuándo cometió este error. Si yo fuera tú, cada mañana le haría el amor y me encargaría de volverme dueña de su corazón. Si yo fuera tú, cada mañana le haría el amor y feliz le haría. Si yo fuera tú, sería más yo. Wow. Wow. Y feliz le haría. Si yo fuera tú, sería más yo. Wow. Wow. Y feliz le haría. Si yo fuera tú, sería más yo. Se cansó de disimular que todo está bien cuando todo está mal, y no hace más que llorar por su triste final. Se les marchitó el amor, ya solo queda el dolor. Y ella se pregunta cuándo cometió este error. Si yo fuera tú, cada mañana le haría el amor y me encargaría de volverme dueña de su corazón. Si yo fuera tú, cada mañana le haría el amor y feliz le haría. Si yo fuera tú, sería más yo. Wow. Wow. Y feliz le haría. Si yo fuera tú, sería más yo. Wow. Wow. Y feliz le haría. Si yo fuera tú, sería más yo. Oye mami, ¿qué interés? Mami, qué rico lo mueves. Quisiera saber más de ti. Estás tan dura, mami, tan dura. Tú me elevas la imaginación. Quiero tenerte para comerte. Hazme caer en la tentación. Estás tan dura, mami, tan dura. Tú me elevas la imaginación. Quiero tenerte para comerte. Hazme caer en la tentación. Oh. Je suis pour rien si c'est elle que je kiffe moi. Pas la
bailando. Mientras pasa la noche te va soltando. Tú también lo deseas, lo estoy notando. Entonces no lo pienses, vamos pa'l mambo. Ven acá, ese vaivén que tú tienes en la cadera, mami. Ese no sé qué es lo que me tiene loquito a mí. Entonces ven, dámelo ya. Sé que te gustará. Ese vaivén que tú tienes en la cadera, mami. Ese no sé qué es lo que me tiene loquito a mí. Entonces ven, dámelo ya. Sé que te gustará. Oye, mami, ¿qué interés? Mami, qué rico lo mueves. Quisiera saber más de ti. O just one move, chega tua move. O Havaí tu te imaginação. Tu sabes, suete, se pu me mete. Tu te energia na satisfação. O just one move, chega tua move. O Havaí tu te imaginação. Tu sabes, suete, se pu me mete. Tu te energia na satisfação. Mami, fue un placer bailar contigo y quisiera que lo volvamos a repetir. Haití, Ecuador. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. Llora
dado cuenta por primera vez que solo hay una como tú, que solo hay una como tú. Y ya lo ves, que las cosas van cambiando. Ayer quería estar solo y hoy te necesito a mi lado. Hoy la lluvia entraba en mi ventana y tristemente repetía que todavía me querías. Y ya lo sé, que me marché sin despedirme, pero tu recuerdo me seguía por cada mar que yo cruzaba. Volveré porque yo te necesito. Volveré porque sin ti ya no respiro. Volveré porque sé que tú me esperas. Volveré porque volver es lo que quiero. Volveré porque ya no soy el mismo. Mirado en el espejo y he visto tanto vacío y he visto tanta nostalgia. Y ya lo sé, que te dejé desencantada, pero esta herida que he causado sé que puede ser curada. Volveré porque yo te necesito. Volveré porque sin ti ya no respiro. Volveré porque sé que tú me esperas. Volveré porque volver es lo que quiero. Volveré porque ya no soy el mismo. Volveré porque yo te necesito. Volveré porque sin ti ya no respiro. Volveré porque sé que tú me esperas. Volveré porque volver es lo que quiero. Volveré porque ya no soy el mismo. Hoy me he dado cuenta por primera vez que solo hay una como tú, que solo hay una como tú. En la primera parte del día, nuestro sonido va con vos. Mañanas de Otoño 2025 en 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 25 con nosotros, mucho mejor. Dopo un giorno così, com'è dolce la sera stare qui con te.
stanotte verrà come un pegno d'amore. Dopo tanta aridità la tua acqua bagnerà la riva mia, si placherà. Ti cercavo da sempre, 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 sempre. Sognavo i tuoi sapori camminando fianco ai nubi, e adesso che mi stai vicina più che mai, io sfioro piano al buio il rosa caldo del mondo tuo, mi dimentico gli inverni che ti trovi nei ritorni. Sempre, 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 forse più importante il domani del presente. Sempre, 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 è una parola sola, c'è tutto quello che viviamo in velocità, consumando di fretta tutto quanto mai. Questo istante vedrai non potrà mai finire. Tanta gente intorno a me ed ognuno pensa a sé. Tu dove sei? Mi manchi, sai, sempre, 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 sempre. La vita dura un niente, sarà più grande insieme. Sempre, 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 in questa mia parola c'è una promessa sola. Ti darò ogni istante perché tu sei grande, più del cuore mio, aperto e vigile. Sarò sempre, 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 e forse più importante il domani del presente. Sempre, 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 in questa mia parola è una promessa, sai. Sarà sempre così, così dolce la sera stare qui con te, e la notte verrà come un pegno d'amore. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Ya lo ves que no hay dos.
que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Tiritas más que el corazón partido. De corazón partido. Tiritas más que el corazón partido. Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a taparar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón? Donde se guardan esas pequeñas cosas del amor. Y la melancolía se vuelve poesía entre los pliegues de mi voz, plantando las banderas que van dejando huellas y excitan la imaginación. Cuando me acuerdo de ti, la magia echa a volar y así no te siento tan lejos.
fácil es la tentación. Más fácil es la tentación. Y busco lo imposible, teniendo todo alrededor. Cuando me acuerdo de ti y en la invasión de celos se me derrumba el cielo y hay una sola explicación. Cuando me acuerdo de ti, la magia ya volar así, no te siento tan lejos. Cuando me acuerdo de ti y luego de caer vencido, solo sé que te quiero. Cuando me acuerdo de ti. Cuando me acuerdo de ti. Si tu fuego ilumina mi alma y mi punto final eres tú, ¿qué me importa perder la batalla si al final del camino eres mi Dios y mi cruz? Eres mi Dios y mi Eres mi Dios y mi cruz. Cada vez que me acuerdo, oh, cada vez que me acuerdo de ti. La magia ya volar y así no te siento tan lejos de mí. Cada vez que me acuerdo, oh, cada vez que me acuerdo de ti. Luego de caer vencido eres mi Dios y mi cruz. Eres mi Dios y mi La parte más representativa del día en otoño Es la mañana. Nosotros transcurrimos con vos esta parte del día. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Mañanas con vos, otoño 2025. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, degajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y
y lo vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo. Polémica en Catamarca. La intendenta de Valle Viejo fue criticada por ir al Caribe y faltar a un acto oficial. La intendenta Susana Centeno enfrenta críticas por su ausencia en actos oficiales. La intendenta de Valle Viejo, Susana Centeno, regresa ahora de unas vacaciones en el Caribe, lo que generó una controversia en su localidad. Centeno no participó en el acto del 25 de mayo debido a una supuesta indisposición, según comunicó el secretario del Consejo Deliberante. Quien habló fue Jerónimo Cabrera, concejal radical de Valle Viejo. Lo escuchamos. Bueno, yo soy concejal del departamento de Valle Viejo, que estamos a 7 kilómetros de la capital de San Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Por ahí no tenemos las notificaciones correspondientes, pero sí, bueno, se tomó unas vacaciones por ahí, un departamento muy pobre en el sentido para darse esas vacaciones de lujo, que estamos hablando de un departamento con sueldos básicos indigentes, estamos hablando de 400.000 pesos, y darse unas vacaciones, de a dónde salieron los recursos. Y bueno, más allá de ese tema de que van a entrar los pedidos de informe que corresponde, digamos, el Consejo Deliberante nunca fue informado de las vacaciones. Fue por un llamado de teléfono que le hacen al presidente, que supuestamente estaba enferma para el acto del 25, y lo notifican al presidente el 27. El 27 dice, ¿cómo me avisan el 27 si está enferma desde el 25? Y después, bueno, con informes de migración, todo lo demás, nos enteramos que del 22 está en el Caribe, que salió del país, ¿no? Yo creo que no cuenta con los recursos necesarios para hacer tan viaje holgado, o lo que demandan los gastos. Por ahí yo creo que esa es la investigación. Acá no es una cuestión de vacación, sino una cuestión del estado de abandono que está en el departamento Valle Viejo, una cuestión de unos sistemas de cloaca por servicios básicos que no funcionan, y por ahí viene un enojo generalizado, y que hoy en día está encaminado el tema del juicio político a la intendente Susana Centeno. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque
que sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos, dulces besos se desbocan y al desearte me mantienen preso. Roja boca me provoca y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está a un paso de decir te quiero. Como te soñar, estoy vencido de antemano y sin poner condiciones, feliz, derrotado, me entrego a tus manos. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos se desbocan y al desearte me mantienen preso. Roja boca me provoca y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está a un paso de decir te quiero. Tan bella, tan suave, sencillamente incomparable. Roja boca me provoca y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está a un paso de decir te quiero. Está a un paso de decir te quiero. Está a un paso de decir te quiero. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Habló la viceministra de Salud sobre el conflicto en el Hospital Garrahan. No hay motosierra, dijo. Cecilia Loxiano se refirió al conflicto con los profesionales del centro de salud y señaló que están buscando un plan sostenido que permita poner en valor en el tiempo el trabajo de los médicos. En medio del conflicto con el Hospital Garrahan, la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loxiano, se refirió al trabajo que viene haciendo el gobierno para mejorar las prestaciones de los médicos. El personal de salud señaló que actualmente un residente de primer año está cobrando cerca de 700.000 pesos. Pero también habló a propósito de la cantidad de personal administrativo que existe en el hospital. Lo que dicen los médicos es que no reciben aumentos en el Garrahan desde hace 8 meses y hablan de una pérdida del poder adquisitivo del 40%. Sin ir más lejos, un médico residente de primer año está percibiendo alrededor de 700.000 pesos para una formación que ha demandado 10 años. Por otro lado, desde el gobierno nacional dicen que si hay ñoquis, es algo que van a tratar de dilucidar a partir de la instalación del sistema biométrico a partir de ahora, y que con este desorden administrativo que tiene hoy el hospital, con una proporción de 6-3 en cuanto a personal administrativo sobre el personal sanitario, es imposible otorgar aumentos, y que están trabajando en una propuesta donde lo que se privilegie es un plus por productividad. Ayer estuvo en Casa de Gobierno la viceministra de Salud reunida con Santiago Caputo.
recibiendo instrucciones, trazando la estrategia oficial y, por supuesto, fue la voz cantante del gobierno en este conflicto. Tenemos 900. Eso nos está hablando de un desorden descomunal que venimos tratando de resolver, pero estamos esforzándonos para que resolver estas cuestiones nos permita realmente poner los fondos y los recursos públicos del hospital a donde tienen que ir, que es en los médicos y en las prestaciones, sobre todo para los pacientes. Bueno, nosotros vamos a fijar una reunión, todavía no tenemos fecha para esa reunión. Hoy sí hubo una primera reunión con residentes. Nosotros estamos a favor de los médicos y realmente queremos resolver la situación. Ahora lo vamos a resolver con la eficiencia. La propuesta va a surgir de la eficiencia y la intención, por supuesto, de sentarnos a dialogar y encontrar una solución. Áreas cerradas del hospital en este momento, esto obedece a la situación y a las medidas de fuerza actuales. Lo que vamos a resolver o lo que vamos a trabajar es en las condiciones salariales de los profesionales médicos. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Compadre, y como dice, ¿cómo has hecho para amarme así? ¡Fuerte, Córdoba! ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. Dice. Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niño, no juegues con sentimientos. Ensayando viajo. Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niño, no juegues con sentimientos. Al saberte ajena a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Al saberte ajena a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Como dice, ¿cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Sí. Todo el mundo de izquierda a derecha. Mueva gente linda. Diablero. Me abro más. A ver, a cantar bien fuerte. Todos. ¿Cómo has hecho para amarme así? Gracias. ¿Cómo has hecho? Me
mataste, amor. Baila, 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 morena linda, jaja. Ahí ando. A ver todos, saltando diablo. Gracias, muchas gracias. Esto fue Un Día Más. Los seguimos acompañando en el aire. Los dejamos con el resto de la programación. Que tengan una hermosa jornada. Buen día para todos. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía.